Hoy trataremos la teoría general del Estado. Esto es lo que vimos en el cuatrimestre durante todas las clases que tuvimos. Nuestro equipo está conformado por Daniel Chan Pérez, Cecilia Pérez y Cuauhtémoc Chuk. En este trabajo nos dirigiremos a lo que es el origen y la evolución del Estado, en el cual se engloban todas estas características que vamos a explicar a continuación. Las sociedades prepolíticas es básicamente los acontecimientos históricos que pasaron antes de lo que hoy conocemos como la actualidad. Las sociedades políticas son una forma de organización de las comunidades que tienen como fin el bien colectivo. En otras palabras, es la sociedad políticamente organizada para regular la vida en común. Esto quiere decir que deben haber normas y leyes para que haya una apta colaboración de toda la población, para que haya un orden. Los principales exponentes, los cuales cambiaron la vida como la conocemos hoy, son Hobbes, Locke y Rousseau, los cuales presentaron el estado de naturaleza, el contrato y el estado, que es lo que estamos tratando. Y aquí es donde entra la definición de qué es el Estado. Es una forma de organización política que regula la vida y el bienestar de toda la comunidad. En este entra los tres poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y los elementos, que son la población, uno como mexicano, el territorio, todo lo que abarca, y el poder, que es el que lo rige. Para ser llevado a cabo o ejercer se va a dividir en tres, y porque la finalidad es que ningún poder judicial o legislativo tenga más poder sobre el otro. Aquí también podemos ver un esquema donde hablamos de la división a nivel federal. Podemos saber que el ejecutivo se va a basar principalmente en lo que es el presidente. El legislativo, pues ahora sí que vamos a ver el Congreso de la Unión y vamos a ver que está dividido en diputados y senados. El judicial, donde hablamos de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces de distrito. En nuestra siguiente diapositiva, pues vamos a hablar más que nada para responder estas preguntas de qué es el Estado de Derecho, cuáles son sus características, entre otras cosas. Ok. El Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Se refiere a los principios de gobernanza. Ahora sí, porque todas las personas o instituciones se lleven que están sometidas a una misma ley. En este caso, para que se pueda decir que hay un Estado de Derecho, vamos a tener 4 características principales. Uno de ellos es que la estructura formal de un sistema jurídico para garantizar las libertades fundamentales. Y esto es que a través de leyes. Tenemos también que debe haber una libertad de competencias en el mercado. ¿Para qué? Para garantizar un sistema jurídico. Y otro punto importante que vamos a estar mencionándolo en todo el tema, que es la división de poderes. Y tenemos la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. Estas 4 características, para que haya un Estado de Derecho, deben de estar presentes. Ok, aquí vemos, muy importante, la importancia de la división de poderes. ¿Por qué es importante dividir el poder? Esto es para que principalmente permita a los ciudadanos elegir sus representantes en el poder legislativo y ejecutivo. Otra de las partes o características importantes es evitar una dictadura, porque si el poder ejerce solo de una parte, pues ahí vamos a caer en esto. Y sobre todo para fortalecer la democracia, dándole autonomía a los 3 poderes antes mencionados. Vamos a la siguiente diapositiva, y aquí hablamos, por ejemplo, de la teología del Estado, en la cual la teología va a hablar simplemente de lo que es el bien común y las reglas para la vida social. En este caso recaemos a lo que es el derecho, y este es un ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de la teología del Estado, podemos decir que es la interpretación finalista o teológica que busca determinar el fin que persigue la norma o cada una de las disposiciones de la ley. A eso nos referimos con ella. Y aquí, importante, o resumen de lo visto. 1. El Estado, ¿qué es? Es un ente político y jurídico. De ahí tenemos los atributos, que es un poder soberano y no es estático. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser cambiante conforme a la sociedad. Y los fines del Estado, que es el bien común y actúa de ejercicios determinados funciones. Bien, vamos a continuar hablando de lo que son los fines y las funciones del Estado. Pero antes de entrar de lleno en ese tema, vamos a tener que delimitar o explicar qué es un Estado. Bien, un Estado es una organización política que detenta el poder. Todo el poder está sobre el Estado. Un Estado es una organización política que se genera por y para una sociedad. Y un Estado tiene un orden jurídico. Esto es importantísimo para cualquier Estado.
Un Estado, o este orden jurídico del que acabamos de hablar, se aplica a toda la sociedad que habita en el territorio donde este Estado gobierna. Y el Estado es una organización política que tiene como objeto realizar fines determinados en pro y en beneficio de la sociedad. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de algunos conceptos importantes para el Estado. Primero, todo Estado tiene poder. ¿Y qué es el poder? Bueno, es la facultad de algo o alguien o alguna institución de ejercer su voluntad por encima de la de los otros. El concepto de poder estatal, que es aquel constituido por todas aquellas instituciones u órganos del gobierno. El poder estatal tiene tres características. Primero, posee independencia. Segundo, posee capacidad de superposición y centralización. Y tercero, ejerce el monopolio de la coacción material. Y finalmente, el concepto de soberanía, el cual es una cualidad objetiva del poder estatal establecida para el cumplimiento de sus fines. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a entrar a explicar lo que es la división de poderes. Como podrá ver en la pantalla, hay tres de los principales exponentes que a través de la historia hicieron posible que ahora estuviésemos hablando de la división de poderes. El primero es la función que conlleva nuestro poder legislativo. Nuestro poder legislativo tiene diversas funciones. Su función fundamentalmente es normativa. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ellos dictan, alteran, modifican o crean leyes de carácter o de orden general. El siguiente órgano es el órgano ejecutivo, el cual tiene una función administrativa. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, es una función del Estado continua, rápida y inmediata que se ocupa de que se cumpla la ley y satisfacer las necesidades generales de un país. Y por último, la función jurisdiccional corresponde a nuestro poder judicial. Es una función del Estado que se ocupa de interpretar y aplicar la ley en casos concretos y resolver controversias jurídicas. Y esto es lo fundamental. Esto es de lo que se encarga nuestro poder judicial. Bien, para finalizar todo esto, profesor, vamos a decir y hablar cuál es la diferencia entre un Estado y un gobierno, porque muchas veces se tiende a confundir. Aquí yo me uniré con mi compañero Daniel para explicar esta diferencia. Esta diferencia entre Estado y gobierno, básicamente, el gobierno es el que rige y ordena las leyes al mismo Estado. O sea, que esto quiere decir que las leyes, las normas, todo eso que se constituye es para el mismo Estado que se compone de la misma población en un territorio y que es regida por el gobierno, y ahí ya estamos hablando de los tres componentes básicos del propio Estado. En conclusión, con todo lo que vimos en clases, podemos llegar a que cómo funciona el Estado, en qué se divide el Estado, para qué se divide el Estado, quiénes fueron los exponentes que influyeron a esta división de estos tres poderes para darle un orden al mismo Estado, a quién va dirigido todas estas leyes, estos reglamentos que se tienen que cumplir para dar un bien común de toda la población, y es ahí donde recae a la misma población. Y en resumen, todas las clases nos sirvieron para comprender de manera profunda cómo es que funciona el Estado.